Bienvenido apasionado a la electrónica. ¿Quieres saber qué es una variable y qué tipo de datos existen en Arduino? Mi nombre es José Antonio Rivera y esto es Pasión Electrónica. Una variable es una zona de la memoria donde yo puedo almacenar un dato, número o letras. Las variables son, como cajas, son el continente donde yo guardo los datos. En las cajas yo guardo objetos y en las variables yo guardo datos de algún tipo. Imagínate que en esta caja, para yo acordarme qué es lo que tiene dentro, le pongo un nombre. Juguetes. Dentro de juguetes, de la caja juguetes, yo voy a guardar un juguete, un objeto. Es decir, una cosa es el continente, la caja, la variable, y otra cosa es el dato, el valor, el objeto que tiene dentro. Por ejemplo, si yo quiero almacenar el valor de temperatura instantáneo de una habitación cogido por un sensor, me crearía una variable que se llamaría sensor temperatura. Este sería el nombre de la variable, el nombre de la caja, el nombre del continente, pero no es el dato, no es el valor. Esta caja o esta variable contendrá ¿qué valor? El valor que ha captado el sensor, por ejemplo, 22. Esto es el valor, el dato que almacena la variable sensorTemp. Es la caja. Dentro de la caja sensorTemp hay un valor de 22, un dato numérico de 22. Las variables, como su nombre indica, varían a lo largo del tiempo. Aquí tenemos el ejemplo. La temperatura sube, baja. Sin embargo, las constantes, por ejemplo, pi, 3, 14, 16, no varía. Si te está gustando este vídeo, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y además, si estás interesado en tener acceso a toda la documentación, a esquemas eléctricos, a programas de Arduino para que directamente los descargues y los instales en tu Arduino, tan solo tienes que pasarte por mi página web www.pasionelectronica.com, te registras y tendrás acceso gratuito a todo este contenido. ¿Para qué usamos las variables? Las variables las usamos para almacenar valores, para almacenar la lectura de un sensor, para almacenar los valores de los operandos de una suma, por ejemplo, para pasar los datos a una función que haga determinada cosa, para comparar diferentes valores y decidir si hacemos una cosa u otra. Tienen muchísimas funciones. Las variables, los datos siempre deben estar guardados en variables. Los datos no pueden estar sueltos, deben estar en cajas. Acordaros de eso, no puede estar desordenado, siempre los datos deben estar almacenados en variables, en cajas. Ahora va a ver cómo se declara una variable. Declarar una variable es cómo se crea una variable. Para crear una variable, primero te tienes que cuestionar 4 cosas. La primera, ¿qué tipo de dato es? Es decir, ¿qué tamaño tiene ese dato y cómo es? Por ejemplo, no es lo mismo crear una variable que va a almacenar el número de hijos de una familia que una variable que va a almacenar el número de habitantes del planeta. Necesitamos saber el tamaño, si va a ser números negativos, si va a usar decimales. Necesitamos saber qué tipo y en función del tipo ahora veremos cuál vamos a escoger. La 2.
¿Cómo vamos a llamarla? Tenemos que ponerle un nombre descriptivo. No podemos llamarla variable 1, variable 2, variable 3. Cuando pasa una semana, tú ves tu programa y dices, ¿y qué coño guardé yo en variable 1? ¿No te acuerdas? Tenemos que ponerle nombres que nos hagan recordar qué es lo que está guardando esa variable. Por ejemplo, sensor de temperatura, número de personas, sala. Esos son nombres descriptivos que nos recuerdan qué es lo que guarda esa variable en su interior. 3. ¿Cuál va a ser su valor inicial? Esto es opcional, pero en algunos casos nos interesa asignarle un valor de inicio a esa variable. Imagínate que yo voy a guardar en una variable, voy a contar el número de personas que entran en una sala para controlar el aforo. Pues me interesa asignarle un valor inicial de 0 para que no empiece a contar desde 20. Yo obligo a esa variable a que empiece desde 0. Y 4. ¿En qué parte va a existir esa variable? Es decir, ¿esa variable va a ser global y va a existir en todo el programa? ¿O va a ser local y solo va a existir en determinadas partes del programa? Estos son los tipos de datos que existen en Arduino. Estos son los más comunes. Existen algunos más, pero los más usados son estos. El int o integer, el byte, el long, boolean, char, word, float y double. Estos son los más usados. Y ahora a continuación vamos a ver uno por uno. El primer tipo de dato que nos encontramos es el int, integer, que significa entero. ¿Y qué es un dato entero? Pues el que no está partido. 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 4, menos 5, del 0 al más infinito y del 0 al menos infinito. Este tipo de datos ocupa 2 bytes. 2 bytes. Y ojo al dato, ¿qué es un byte? No confundir con bit. Un bit es o un 0 o un 1. Es un solo dígito, 0 o 1. Un dígito que puede tomar o este valor o este. Eso es un bit. ¿Y qué es un byte? Un byte son 8 bits. 8 0 o 8 1 o 8 entre 0 y 1, ¿vale? Un byte sería, por ejemplo, el 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta agrupación de aquí es un byte. Un byte son 8 bits. Hecha esta aclaración, 2 bytes, si un byte es 8 bits, 2 bytes serán 16 bits. Esto es lo mismo que 16 bits. ¿Cuántas combinaciones diferentes podemos hacer con 16 bits? 2 elevado a 16, eso sale 2 espacio de 65.536 combinaciones posibles. Como un entero puede ser números positivos y números negativos, aquí lo que se hace es, digamos, la mitad para números negativos y la mitad para números positivos. Que sería esto iría del menos 32.768 al 32.768.
2.767, incluyendo el 0. ¿Vale? Podríamos usar para cualquier dato que necesitamos números negativos y además enteros, que no son decimales. Enteros, podríamos utilizar este tipo de datos. Teniendo en cuenta que no nos podemos pasar, por ejemplo, si quisiéramos almacenar un valor que sea 32.768, no podríamos usar este tipo de datos. Habría un desbordamiento. ¿Cómo declaro una variable de este tipo? Pues, por ejemplo, int número persona igual a 1800. Las variables se escriben en minúsculas. Cuando queremos incluir dos palabras, normalmente no es obligatorio, pero para que se lea mejor, la segunda palabra la empezamos con mayúsculas. Esto es simplemente una manía. Si queréis lo hacéis y si no, no. INT definimos qué tipo de datos es esta variable, nombre de variable y el valor. Tipo, nombre, valor o valor inicial. En el caso, aquí sería valor inicial, porque la estamos declarando. Valor inicial. ¿Vale? El segundo tipo de datos es el de tipo byte. Byte, como acabamos de decir, un byte son 8 bits. Pues este tipo de datos lo podemos usar con variables que vayan del 0 a 255. ¿Por qué? 2 elevado a 8, eso da 256. De 0 al 255 son 256 combinaciones posibles. Por lo tanto, puedo almacenar algún tipo de dato que vaya del 0 al 255 o menos. Por ejemplo, vamos a crear una variable, vamos a declarar una variable de tipo byte que me almacene el valor de un sensor. Byte sensor luz igual a 0 o igual a 220. Cualquier valor contenido entre el 0 y el 255 en decimal. Si quisiera almacenar el valor de 300, esto no podría hacerlo. Habría un desbordamiento solo para variables o datos que estén dentro de este margen entre el 0 y el 255. Variable tipo long, largo. Esta es igual que el int, pero la int usaba 2 bytes y esta usa 4, es decir, ocupa 4 bytes. 4 bytes, que son 32 bits. Por lo tanto, podremos almacenar, hay 2 elevado a 32 combinaciones posibles. Eso sale
4.294.967.296 combinaciones posibles. Como este número almacena enteros, pueden ser números positivos, cero o negativos. Por lo tanto, a ver que tengo aquí la chuleta, va desde el menos 2147, 483, 648, pasando por el 0, al 2.147.483, 647. Bien, y este tipo de variables, ¿cómo las declaramos? Pues igual que las otras. Declararemos una variable de tipo long, crearíamos long, por ejemplo, altitud acumulada igual a 1.125.623. Así se definiría una variable de tipo long. Tipo, nombre de la variable, valor inicial. Repito, esto es opcional, si queréis lo usáis y si no hace falta, pues no tenéis por qué darle un valor inicial a la variable. Ok, variable boolean. Ocupa un byte. Que ya sabéis que es 8 bits. Este tipo de variables tiene la característica que solo acepta dos valores, verdadero o falso, true o false. True, verdadero, o false, falso. ¿Dónde se usan este tipo de variables? Por ejemplo, si quieres saber el estado de un pulsador, si hay un pulsador pulsado, utilizaríamos una variable de este tipo. Imagínate que tenemos un pulsador conectado a la entrada del pin 1 de Arduino y queremos saber o almacenar cómo está ese pulsador. Normalmente, cuando no está pulsado, a esto se le llama false, falso, o a cero, porque hay 0 voltios. Y cuando está pulsado, está a true. Por lo tanto, a la hora de crearme una variable, yo, esta en concreto sería bool pulsador 1, bool pulsador 1 igual a false. ¿Vale? Tipo de dato, bool, nombre de la variable y estado inicial. Por ejemplo, a false, quiero decirle que en principio el botón va a estar sin pulsar. Este tipo de variables también las podemos usar en las comparaciones, para ver si una cierta comparación es cierta o no. Variable de tipo char. Esta almacena un carácter. Char viene del inglés
Carácter. Carácter. En español. ¿Vale? Este tipo de variable ocupa un byte. ¿Para qué nos sirven este tipo de variables? Pues nos sirven para almacenar, pues eso, caracteres, letras. Vamos a poner un ejemplo. Si yo declaro una variable de tipo char, se va a llamar consonante, por ejemplo, y le voy a dar, ojo a los dos, el valor va entre comillas. B, quiero almacenar la B en una variable que se llama consonante, que es del tipo char, que es del tipo carácter. Tipo, nombre de la variable, valor. El valor que voy a almacenar ahí. Si quisiéramos almacenar más datos, o sea, más caracteres, tendríamos que poner dobles comillas. Por ejemplo, A, B, C. Una curiosidad. Si en este ejemplo, en el que he creado una variable de tipo char que se llama consonante y que almacena el carácter B mayúscula, si yo pongo char consonante 66, almacenaría lo mismo, almacenaría este carácter. ¿Por qué? Porque esto de aquí es el código ASCII, os lo pongo por aquí, que significa código estándar americano para el intercambio de información, o algo así. Es una tabla en la que aparecen todos los caracteres que tenemos en el teclado. Pues cada carácter que sale, el guión, la almohadilla, el menos, el más, la coma, el acento, todos esos caracteres están recogidos en una tabla que se llama ASCII. ¿Qué más cosas? Vale, pues como es un byte, va del 0 al 255. Si os fijáis en la tabla ASCII, por curiosidad, no llegan hasta el 255. Creo que se queda en el 230 y algo. Datos de tipo Word. Este tipo de datos ocupa 2 bytes. O lo que es lo mismo, 16 bits. ¿Cuántas combinaciones posibles se pueden almacenar con 16 bits? 2 elevado a 16 son 65.536 combinaciones posibles. Este tipo de datos solo almacena datos positivos, incluyendo el 0. Por lo tanto, este tipo de variables van del 0. Podremos almacenar un valor que sea entre 0 y 65.535. ¿Ok? Por ejemplo, podremos usarlo para almacenar el número de espectadores del teatro. ¿Cómo declararíamos esa variable? ¿Cómo la crearíamos? Word, número espectadores igual a 60.000, por ejemplo. ¿Ok? Tipo de datos float o en coma flotante, decimales, vamos. Ocupan 4 bytes.
o lo que es lo mismo, 32 bits. Van del número menos 3,40282 35 elevado a más 38 al 3,48 235 elevado a más 38. Estos números, este tipo de datos hay que intentar evitarlos. ¿Por qué? Porque nos pueden dar problemas al comparar dos números, ya que no son exactos. Por lo tanto, nos puede dar problemas. ¿Cómo definiríamos una variable del tipo float? Pues pondríamos float, por ejemplo, el número pi igual 3.1416. Ok, tipos de datos double. Son iguales que el float. En el Arduino Uno son exactamente lo mismo. Pero en el Arduino Due tienen 64 bits, o lo que es lo mismo, 8 bytes. Esto es para tener, este tipo de datos para tener aún mayor precisión. ¿Cómo declararíamos una variable del tipo double? Pues pondremos double, el nombre de la variable, que por ejemplo, var precision, y le daríamos pues 5 puntos. ¿Vale? Es igual. Lo único que tiene más números decimales. Ahora va a haber dos tipos. Ahora va a haber otros dos tipos que no son tipos de datos, sino que son agrupaciones de los tipos de datos que hemos visto anteriormente. Y se pueden agrupar en forma de string o array. Ahora vamos a ver dos conceptos que no son tipos de datos como tales, sino que agrupan a tipos de datos. Uno es el string y el otro es el array o matriz. El string nos sirve para manipular cadenas de texto. ¿Cómo declararíamos una variable del tipo string? Escribiríamos string, ojo al detalle, la primera letra en mayúscula S, la S en mayúscula. Esto sería el tipo. Luego pondríamos el nombre de la variable, por ejemplo, texto display. Este sería el nombre. Igual, y ahora, para darle el valor que va a almacenar este string, tendría que ponerlo entre comillas, muy importante, que no se olvide. Por ejemplo, escribiríamos bienvenidos a Arduino. ¿Ok? String con la letra S en mayúscula, el nombre, igual, comillas y la cadena de texto que quiero guardar. Array o matriz es un conjunto de datos del mismo tipo. Es como si fuera un casillero. ¿Vale? Si yo quisiera declarar una variable del tipo array o matriz, lo haría así. Vamos a hacer una variable de un conjunto de enteros. Por lo tanto, el tipo sería int, le daría un nombre a mi matriz, pues por ejemplo, mi matriz. Y aquí, entre corchetes, debo de indicar el tamaño de esa matriz. Por ejemplo,
1, 2, 3, 4 y 5. Le voy a decir que es de 5. ¿Ok? Una vez que le he dicho el tamaño que va a tener, le indico los elementos, los datos que van a ocupar cada una de las posiciones. Para ello, 2, 3, 4, 8, 9. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Aquí, ¿qué estoy diciendo? Crea una variable que se va a llamar mi matriz, que es del tipo entero, que tiene 5 posiciones y cuyos elementos son el 2 en la primera posición, el 2, el 3, el 4, el 8 y el 9 en la última. Ojo, el índice para acceder a cada una de esas posiciones se cuenta desde el 0. Esta sería la posición 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Por lo tanto, aquí en este casillero, en esta matriz, en la posición 0 yo tendría un 2, en la posición 1 un 3, en la posición 2 un 4, en la posición 3 tendría un 8 y aquí en la última posición tendría un 9. ¿Entendido? Bien, pues si yo quiero cambiar un valor de esta matriz, ¿cómo lo haría? Pues asignaría a mi matriz en la posición 0, 1, en la posición 2, por ejemplo, le asignaría el valor 7. Entonces, ahora la matriz pasaría a tener los valores siguientes. Tendría aquí un 2, aquí un 3, aquí un 7, un 8 y un 9. ¿Veis? Le he dicho que acceda a la posición 2, 0, 1 y 2, a esta posición, y que le asigne el valor 7. ¿Ok? Si yo quiero, por ejemplo, leer un valor de la matriz en concreto, ¿cómo lo haría? Tengo que asignárselo esa lectura, como ya os he dicho, siempre los datos deben estar guardados en variables. O sea, esa lectura que yo voy a hacer de este número tengo que guardarlo en una cajita, no puede estar por ahí suelto, tiene que estar guardado en algún sitio. Por lo tanto, lo debo de guardar en una matriz, en una variable. Pues vamos a llamarle, por ejemplo, tercer elemento. A tercer elemento es igual a mi matriz y la posición, y aquí el 2, que es el tercer elemento, 0, 1 y 2. Por lo tanto, tercer elemento, cuando hagamos la lectura, pasará a tener el valor 7. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya sido de utilidad. Sea así, dale al like y sobre todo, deja aquí abajo tus comentarios indicándome qué te ha parecido este vídeo y qué otros vídeos te gustaría que subiera al canal. Ahora sí, muchísimas gracias por tu tiempo y un saludo.